estamos en la segunda edición de los Sopojuegos, Sopojuegos del Hambre, que básicamente va a ser una prueba de... A ver, es que me estoy viendo por aquí en paralelo y me estoy rayando yo solo. Básicamente va a consistir en una prueba de como una especie de versión, un extracto, bueno, no es una simplificación, sino es un examen reducido, una versión reducida de lo que es el examen de turno libre de administrativo. He intentado coger preguntas que sean representativas, tanto por el número, el peso de los temas. Quizá en la dificultad tiendo a ponerlos un poco más difícil, pero nunca, o por lo menos mi intención, nunca es complicarlos en un sentido distinto del que suelen hacerlo en los exámenes oficiales. Como alguien dijo, es la idea de hacerlo con el ladinismo age. Me hizo mucha gracia un chaval que me escribió una vez un email diciéndome que él veía en los test que yo ponía el ladinismo age, y es justamente lo que pretendo hacer, porque en la forma que tienen de preguntar aquí en el Estado es muy concreta, o sea, a veces son puñeteros, pero al mismo tiempo son nobles, y buscar ese término medio pues es lo que intento conseguir. Al final veremos las preguntas de examen, ¿vale? Las iremos viendo una por una, en algunas nos pararemos más que en otras, porque algunas son más fáciles o tienen más o menos discusión. A eso dedicaremos en torno a 35 minutos. Me estáis preguntando por el teletrabajo. Al final, si queréis, abrimos un breve coloquio de un cuartillo de hora o algo así, y comentamos otras cosas que no sean de lo que es la prueba, ¿vale? Vale, pues entonces queda claro. Ahora vamos a proceder con la realización de la prueba. Preparaos porque estoy preparando el enlace para pasarlo en el chat. Lo vais a descargar. Una vez que lo ponga, en cuanto lo ponga en el chat, daré 20 minutos. Ahí está el enlace y el tiempo empieza ya.
ya hemos terminado, se acabó el tiempo. Ahora vamos a dar unos minutos de gracia para que podáis enviar vuestros resultados, vuestras respuestas al correo que he puesto arriba. Lo vuelvo a pasar, es este de aquí, opojuegos@simplificatusopos.es. Ahí necesito que mandéis vuestros resultados, lo que habéis puesto, para que luego conste y cuando hagamos veamos ahora las respuestas y podáis poner luego vuestras respuestas, no haya cosas, o sea, no haya chanchullos. Y nada, os estaba preguntando que qué tal, que cómo ha ido qué tal las sensaciones, qué os ha parecido. Las respuestas la idea es que ahora veamos pregunta a pregunta y vayáis viendo las respuestas, ¿vale? Para que al final enviéis esa declaración responsable, ese formulario que os pondré, y pongáis las respuestas en la puntuación que habéis tenido, ¿vale? Y aquellos que previamente también hayan estado registrados, los mejores, con las mejores puntuaciones, tendrán premios, que es lo que venía en la convocatoria, ¿vale? A Lourdes, ¿te ha parecido más fácil que la vez anterior? Quizá es que la vez anterior llevabas muchos meses menos de estudio. A lo mejor no es que sea más fácil, sino eso, que de la vez anterior a esta, pues han pasado meses de trabajo por tu parte, ¿no? Nervios, sí, bueno, la idea de esta historia es, de alguna manera, que soltemos lastre, que soltemos nervio en la medida de lo posible. El ejercicio lo colgaré en la página web, ¿vale? Tanto el ejercicio como el vídeo y todo esto lo colgaré en la página web. Lo que sí pondré será la versión, digamos, reducida de las respuestas, la versión sintética, que ahora mismo vamos a ver la versión desarrollada, a modo de... es lo mismo que tenemos o que tenéis, que ya habéis visto, en los test por temas y demás. Vale, que ha parecido más fácil de lo que... Bueno, pues a ver, yo... no sé, que en parte, bueno, me supongo que será cosa buena también, que os haya parecido fácil a algunos, a otros a lo mejor no tanto. Vale, pues vamos a empezar a verlo. De tiempo justillo, bueno, de tiempo más o menos es el tiempo que tienes en el examen. También hay que aprender a hacer las preguntas de examen rápido. Vale, pues venga, vamos a empezar a ver las preguntas. Bien, en algunas no nos vamos a parar, ¿vale? Sí, bueno, yo digo 90 porque incluyo las de reserva, ¿vale? Pero sí que es verdad que en rigor de hacer son 60 y 20. Pero claro, alguna de reserva hay que hacer, ¿no? Más difícil por el supuesto. Bueno, las del supuesto tenían su cosilla. Bueno, las vamos a ver, venga. A ver, esta primera pregunta me parece que no tiene ni discusión. Las dos primeras me parece que no tienen mucha historia, ¿vale? Porque esto básicamente es saberse las listas del artículo 148 y 149 de la Constitución, que lo tenemos en el material visto y más que visto, y en fin, clarísimo del tema 8, si no recuerdo mal, del bloque primero, y en eso no me parece que haya historia. Es la A, y como decía, lo tenemos en estos artículos, el artículo 148 en contraposición con los del artículo 149, ¿vale? Que son los del Estado. La 2, igual, ¿vale? Esto es pregunta típica, sobre todo de la Constitución, saber localizar especialmente los artículos o el contenido entre el título preliminar, título primero y todas las secciones en concreto, sobre todo del título primero. En este caso estamos hablando de el artículo 5, que es título preliminar, no tiene más, ¿vale? Bueno, esto es la pregunta de antes, puesta en el artículo 148 de la Constitución. Y título preliminar, que es este cuadro que ya lo habrás visto 1000 millones de veces, porque es el cuadro donde o sea, el 70% de las preguntas sobre la Constitución en el examen van a pasar por este cuadro. Del tema 1 del bloque 1, quiero decir, porque luego de la Constitución obviamente hay mucho más. Este cuadro ya sabéis que tenéis la versión ampliada con todo eso, simplemente hay que sabérselo de memoria, ni más ni menos.
Y el artículo 5 dice sencillamente eso, la capital del Estado es la Villa de Madrid, punto. Y seguimos con la siguiente. Dice, señala la opción correcta en relación con lo que establece la Constitución en el artículo 114 sobre la cuestión de confianza. Bien, aquí hay dos ideas, ¿vale? Una de ellas es el tema de que en toda esta parte tenemos que acordarnos, que lo vemos en los temas, que la interlocución se da sobre todo entre gobierno y Congreso, con lo cual estas del Senado van fuera. Y que, por otro lado, la Constitución promueve o huye de la inestabilidad política. Con lo cual, en vez de ir a elecciones, se elige, no se disuelven las cámaras, sino que se elige, se continúa la designación de presidente de gobierno, según lo dispuesto el artículo 99. ¿Vale? 3 es la D. Según la Constitución, el estado de excepción, vale, esta pregunta se parece un poco, o tiene que ver con la anterior, porque también tenemos en todo esto de excepción, sitio y alarma, la interlocución es siempre gobierno y Congreso, ¿vale? Con lo cual esta, por ejemplo, va fuera. Y luego básicamente es saberse el cuadro que tenemos en el tema 1 del bloque 1, que... Bueno, aquí tenemos todo esto, la explicación de la pregunta anterior, pero estas preguntas me parece que son muy sencillas, que no tienen más historia. Y esta pregunta 4 es la D, y es básicamente saberse este cuadro, ¿vale? O sea, es que no tiene vuelta de hoja. Llegamos a otra que es del mismo tipo, que no tiene vuelta de hoja, sobre los legitimados, la legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad. Aquí, en el tema 1 también, si no recuerdo mal, teníamos un cuadro que también hay que saberse, en el que se comparan inconstitucionalidad, amparo y demás, y es otro cuadro que es que hay que sabérselo, porque lo preguntan un montón. ¿Vale? La 5 es la B, asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y es este cuadro de aquí, ¿vale? Es que esto sencillamente hay que sabérselo de memoria. Están sus cosas, como por ejemplo que el defensor del pueblo es el único que está legitimado para las dos cosas, inconstitucionalidad y amparo, pero es que esto es más que nada memoria. Vale, seguimos con las 6, de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto Legislativo del TREBE, básicamente, señala la acción correcta en relación con la carrera profesional. Vale, esta es un poco por descarte, básicamente, ¿vale? ¿Funcionarios interinos tendrán derecho a la promoción profesional? No, estamos hablando de esto para funcionarios de carrera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la promoción profesional implica, en cierto sentido, o en gran medida, en algunos casos, no en todos, implica cambio de puesto. O sea, si el funcionario interino está, o su función o su figura está pensada para cubrir una cuestión concreta en un puesto concreto, no tiene sentido que por dar... o sea, la promoción profesional iría en contra de eso, de esa lógica. Carrera vertical, esto es promoción interna. Básicamente aquí simplemente te he mezclado los términos y los conceptos y nada, ¿sabe? Tampoco tiene mucha más historia. Esta es la C, ¿vale? ¿Por qué no es la D? Porque no son principios de publicidad, mérito y capacidad, sino que son principios de igualdad, mérito y capacidad. Difícilmente nos vamos a encontrar publicidad sin igualdad, ¿vale? O sea, la igualdad siempre es mucho más básica en estas cuestiones que la publicidad. Como te digo, es la C, ¿vale? Y te pongo aquí la explicación. Bien, seguimos. La 7 dice, y esta es relativamente actual, de acuerdo con el artículo 47 bis del TREBEP, seguro, o sea, yo me juego algo a que sobre teletrabajo nos va a caer algo en el examen.
En todo caso, o no lo sé tampoco, quizá, no sé. En todo caso, el teletrabajo tendrá carácter voluntario, irreversible, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. La voy a leer porque me parece así más interesante. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad los medios tecnológicos necesarios para su actividad, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados que se regularán de forma reglamentaria. Esta, a priori, no suena mal, pero si te paras a pensarla, suena horrible, ¿vale? Porque básicamente es un poco abrir o darle cierta discrecionalidad a la Administración para decirle a los funcionarios que se busquen la vida. Y eso no puede ser. Precisamente el artículo 47 bis lo que hace es blindar en el sentido contrario. No será de aplicación el personal laboral, los preceptos recogidos en materia de teletrabajo, esta es al contrario. Y la prestación de servicios mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será incompatible con la modalidad presencial. Eso no tiene tampoco sentido, ¿vale? Es la A por eso, un poco por descarte y porque es que es la A, ¿vale? Que es lo que tenemos en el tema 5, bloque 4, página 23, donde te ponía todas las características, la definición y un poco los rasgos esenciales que están sacados obviamente de este artículo 47 bis del TREBEP. Aquí tienes el artículo, aquí tienes mi versión, ¿vale? De ese artículo. Estáis muy callados, no sé si es que a lo mejor estoy hablando solo o... Espero que no. En relación con la conversión de los actos viciados, la 39/2015 dispone que... Esta pregunta digamos que es un poco ladina, ¿vale? Esto es el ladinismo age que me dijo aquel chico que me encantó, porque, claro, todo esto es verdad. Todo eso es verdad, pero no se refieren a la conversión, ¿vale? Es la A. Porque es la A la que se refiere a conversión. Si tú vas, ¿sabes? O sea, te lo pongo aquí. Esto está sacado de mi cuadro, del cuadro este de la página 16 del tema 3 del tema 2 del bloque 3, el preámbulo del tema eterno, que ya sabrás si habrás sufrido. Y nada, esto es que hay que sabérselo, ¿vale? No sé hasta qué punto lo preguntarían así, pero he visto preguntas parecidas, ¿vale? Porque también, si te paras a verlo en la ley, que es lo que te digo, estos artículos de la 39 están titulados, con lo cual te pueden preguntar por el concepto de conversión según el título del artículo. Y son estos. El resto de cuestiones, que son los que te he puesto en la pregunta para liar, son las otras. ¿De acuerdo? Seguimos. Vale, la reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Bien, esto es pura memoria, ¿vale? Esto básicamente es saberse el cuadro que tenemos en la página 43, que es un cuadro, uno de estos macro cuadros, macro tablas, que hay que sabérsela de memoria, sobre todo ¿qué? Pues sobre todo esto, porque es por donde tienden a preguntar. Cuestiones relacionadas con administración central, personal y sobre todo eso, órganos de la administración central, mucho más que preguntar por cuestiones de las administraciones locales o autonómicas, ¿vale? Digo que ese cuadro es súper grande, hay que sabérselo. Yo no quiero decir, no todo absolutamente, pero lo que toque, aunque sea tangencialmente, lo que tiene que ver con la Administración General del Estado, eso perfectamente. O sea, y además hay mucha circuitería entre hasta dónde llega la competencia de ministros y secretarios de Estado por un lado, que si luego es personal, pero personal en lo que no es extinción y nacimiento de la condición, esto afecte a nacimiento o extinción de la relación funcionarial, ¿vale? Porque esto ya nos vamos a la Audiencia Nacional, sobre todo el juego entre juzgados centrales de lo contencioso y Audiencia Nacional. Seguimos con la 10. Esta también, no voy a decir estoy orgulloso, pero esta tiene su venenillo. Los destinos adjudicados por concurso serán irrenunciables, salvo que en el plazo de la toma de posesión el funcionario modificase su elección. No, porque hay que saberse la coletilla.
B, serán irrenunciables salvo que tras el plazo de la toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. Aquí la trampa está en el otro lado, está aquí. Tras el plazo de la toma de posesión, no, porque entonces podría ser esto un poco el lío. Se considerarán que tienen carácter voluntario, esto sí, pero precisamente para ir en contra de esto, de generar derecho o sea, tienen carácter voluntario y por lo tanto no generan derecho a bono de indemnización en concepto de traslado en caso de que el destino se encontrase en distinta localidad. Con lo cual la 10 es la C. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Lo tienes aquí, esto está sacado de la página 6, tema 5, bloque 4. Son irrenunciables, pero al mismo tiempo se considera que tienen carácter voluntario. ¿Por qué? Porque en primera instancia tú te metes en el concurso porque quieres, con lo cual no vas a tener derecho al abono de indemnización en concepto alguno. ¿Se entiende, no? 11. De acuerdo con la 19/2013, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado. Bien, esta pregunta no me parece que sea demasiado reseñable o que dé mucho juego. Básicamente hay una lista, también a poco que esté familiarizado, esto también pasa en las preguntas de los exámenes, que hay alguna, pues que hay ítems, hay opciones que son más fácilmente descartables. Ya que te pongan únicamente, ya poco que hayas mirado eso, tienes que saber que no puede ser únicamente, que hay más cosas, ¿no? Bueno, es la B, ¿vale? Hay una lista, que es esta lista que tenemos aquí, sacada a su vez de este artículo, tema 6, bloque 1, página 5, esto lo tienes todo en el material, ¿vale? Y esto es la versión del artículo. Es lo mismo, en realidad. Obviamente esta lista, yo creo que este tema te lo pregunta realmente de esta manera, como lo he planteado yo, ¿sabes? O sea, un nivel de dificultad relativamente asequible, porque por descarte se pueden sacar. Bien, llegamos a una pregunta clásica, que es la de los umbrales de los contratos SAR, o sea, esto lo preguntan año sí, año también. Por lo tanto, y sobre todo si has visto mis contenidos de contratos, en fin, no tengo nada que decirte, porque este cuadro hay que sabérselo simplemente. O sea, es que no tiene más vuelta de hoja. Porque esto, el DNI, el Padre Nuestro y todo eso, un poco igual. Seguimos con la 13. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, esto también es importantísimo. O sea, esto también es una pregunta muy típica. Hay que saberse estas definiciones y además las palabras, porque por eso preguntan, ¿vale? Esto, no recuerdo si era el tema 3 o el tema 2 del bloque... Tema 3, bloque 5, efectivamente. Esto es la definición de aprobación del gasto, 13D, que lo tienes aquí, ¿vale? Esto está en la página 2 del tema 3 del bloque 5. Esto continúa, obviamente, para aquí abajo. Está aquí cortado porque tampoco es plan de ponerlo todo absolutamente. Con la definición de cada uno de ellos. Pero puedes ver aquí justo que es eso, la aprobación. La aprobación del gasto es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado, Esto va así, ¿vale? Compromiso de gasto, acuérdate que es cuando aparecía la figura del tercero, que son como puntos claves que te ayudan a orientarte en todo esto. Pero eso ya está en el material y pienso que está bastante machacado. Esto, o sea, yo por otras no, o sea, por casi todas estas preguntas pongo la mano en el fuego, pero esta, por ejemplo, o sea, este tipo de cosas las han preguntado. A lo mejor no la aprobación del gasto, te han preguntado por la definición de compromiso de gasto, pero sí, incluso la aprobación del gasto, por esto han podido preguntar perfectamente, incluso varias veces. 14, de conformidad con el artículo 67 de la 40/2015. Vale, esta pregunta también es, en cierto sentido, no fácil, pero con la matraca que yo he dado, por ejemplo, con este asunto, yo creo que es fácil. Esto es tema 7 del bloque 1. Y esto, lógicamente, bueno, la trampa aquí, también una trampa para bastante primerizos, es pensar que director general, o que de alguna manera director general es el que está involucrado,
¿vale? Es la C. Y esto viene en el macroesquema, nuestro querido macroesquema, este que tienes aquí, que obviamente en la página 6 del tema 7 del bloque 1 lo tienes como más así, más espléndido. Te lo pongo aquí un poco a modo de recordatorio. El 90% de las preguntas de este tema se resuelven con este esquema. Y el 10% restante con la parte de competencias, pero, o sea, casi todas, sabiéndote esto, obviamente los pormenores, pero realmente si te sabes esto de memoria, pasa que claro, para saberse esto de memoria hace falta mucha pelea. Según el artículo 44 del TREBE, sobre el procedimiento para la elección de las juntas de personal y los delegados de personal. Vale, esto sencillamente también hay que saberse una parte muy concreta, porque por esto preguntan, que es donde aparecen las cantidades y todo eso. Esto ya dije en el tema que hay que sabérselo de memoria. Todo esto es súper importante, ¿vale? O sea, te pueden poner perfectamente... Bueno, esto ha salido movido porque lo copié y en el tema obviamente está bien puesto. Esto hay que sabérselo y esto de aquí hay que sabérselo también. Y estas palabras hay que sabérselas. Sufragio personal libre, directo y secreto. Por esto han preguntado. Han preguntado también, liando, por ejemplo... bueno, ¿qué es lo que yo hago aquí? Justamente... Juntas de personal se elegirán mediante listas cerradas. Esto está cambiado. La A y la B están cambiadas. Delegado de personal va con listas abiertas y sistema mayoritario y lo otro. Yo con esto me acordaba porque, bueno, pensaba que juntas de personal era como unos órganos como más... donde hay más gente involucrada, más poder... Y entonces yo me imaginaba que era pues más abierto al chanchullo, me resulta a mí, me suena más abierto, obviamente esto no es riguroso, ¿vale? Lo digo en plan regla mnemotécnica. Juntas de personal, listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, me parece como más oscurillo que listas abiertas y sistema mayoritario, que es de los delegados de personal, que al ser menos, pues es como que más transparente. En todo caso, ya digo, 15 es la C, ¿vale? Vale, y ahora llegamos al mini supuesto, que este era el regalito, la sorpresa. Que has soñado con el macroesquema, no me extrañe. Vale, este era el regalito. Por cierto, a ver si alguien se ha dado cuenta del guiño que he metido a, digamos, mi infancia, que será la de casi todos los que estáis aquí en este supuesto. O sea, a ver si alguien me lo dice en el chat. Hay una fricadilla metida, como otra que he metido en algún otro supuesto de los que he hecho, con los nombres. Vale, a ver si alguien se da cuenta. Imagino que no, porque cuando te ponen aquí los nombres es como si te meten Espinete, Don Espinete, y no te das cuenta. Como en el examen de... Ah, está. El Chavo del 8, sí, es Don Ramón y Doña Florinda. Bueno, vamos con las preguntas del supuesto. Vamos directamente a atacar las preguntas. Señala a quién compete. Bien, esta pregunta la he querido poner un poco para dañar, ¿vale? Para hacer daño. Porque esto es algo que yo todavía tengo por actualizar, ¿vale? Obviamente esto lo tengo más que controlado, lo tengo más que... Vamos, si lo estoy poniendo es por eso, ¿sabes? Pero me parece que es una figura con unas competencias que son muy preguntables. Y por eso lo he querido poner aquí, para un poco despertarnos, ¿vale? Y llamar la atención. Porque claro, tal y como veníamos, si no estamos al tanto de esa nueva actualización, que ya no es tan reciente en realidad, habríamos dicho lo que venía siendo era secretario de Estado de Función Pública. Sin embargo, ahora se encarga de esto la Secretaría General de Función Pública, ¿vale? La 16 es la C, porque es importante, ¿vale? Esa figura tiene una serie de atribuciones que son muy propias de... Uy, va, que se me está... Sí, es esto, vale. Esto es el artículo 7 de este Real Decreto, ¿vale? Del Real Decreto 307/2020, que deroga este de aquí, donde se decía que se encargaba la Secretaría de Estado de Función Pública. Es esto, ¿vale?
lo tienes en el artículo 7, la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso o integración en los cuerpos o escalas de carácter interdepartamental adscritas a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. ¿Dónde está don Ramón? Don Ramón accede al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. ¿Vale? Esto es esto. Ya digo, sobre esto haré contenido específico y lo miraremos con detalle, porque no es plan ahora de pararnos demasiado. Vamos a seguir. La 17 le fue concedida una excedencia el día 18 de marzo de 2021. Una compañera de don Ramón le fue concedida, doña Florinda, compañera de don Ramón, le fue concedida una excedencia para el cuidado de su hijo nacido el 2 de enero de ese mismo año. ¿Hasta cuándo podrá permanecer doña Florinda en dicha excedencia? Vale, aquí hay mezcladas varias cosas, ¿vale? Por un lado, lógicamente, lo que es el plazo o ese tiempo, ese periodo de 3 años, que eso está claro. Espero que con eso no haya ninguna duda. Luego está el saber desde dónde sale, ¿vale? Saber desde dónde sale eso, o el cómputo, mejor dicho, que no es desde que se concede la excedencia, sino desde el nacimiento de la criatura, porque es hasta que el límite está en los 3 años del hijo o de la hija, con lo cual lo que es la fecha en la que le es concedida a doña Florinda la excedencia para lo que se refiere a esta pregunta es irrelevante. Lo que importa es esto, porque esto es lo que va a marcar cuando cumple los 3 años el hijo. ¿Se entiende, no? Con lo cual puede quedar en esa excedencia hasta que cumple los 3 años, que será el 2 de enero de 2024. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la siguiente cuestión? ¿Qué es lo que sucede si no se solicita el reingreso a servicio activo antes de que termine este plazo? Pues que se pasa de oficio a excedencia voluntaria por interés particular. ¿Dónde está el veneno de aquí? Pues que una vez que entramos a excedencia voluntaria por interés particular, ya sea de oficio o porque lo solicite el funcionario o iniciativa del funcionario, te tienes que aguantar y te tienes que quedar 2 años ahí, ¿vale? Así que esa es la película en la que habría de permanecer 2 años. Por eso la 17 es la C. La 18 dice: desde la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura se pretende adquirir un lote de obras literarias para formar parte del depósito del Ministerio. ¿Sería correcto hacer frente a este gasto con el crédito disponible en prensa, revistas, libros y otras publicaciones? Vale, esta es fácil si te sabes un poco lo básico, ¿vale? Básicamente es algo sobre lo que preguntan mucho, que es si estamos en capítulo 2 o en capítulo 6. ¿Vale? Y es algo sobre lo que realmente luego la pregunta siguiente también pasa por ahí. Y lo que te da es esto: formar parte del depósito. Esto es una forma de inventario, esto es una forma de permanencia, en definitiva. Por lo tanto, en prensa, revistas y libros y otras publicaciones, porque estaríamos en capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios. Esto es algo permanente, esto es algo que se adquiere para quedarse, para formar parte del depósito del ministerio, con lo cual es una inversión, ¿vale? No puede estar aquí. Todas las demás son, digamos, distractores. Bueno, 19. Esta pregunta, aquí sí que puedo aceptar cierta controversia, porque esto sí que está muy en el límite, pero básicamente la dejé un poco porque nos sirviese para debatir. Con motivo del Día Internacional del Libro se organiza desde la Dirección General una feria promocional para el fomento de la lectura. Bien, esto de una feria promocional para el fomento de la lectura, lo que hay que entender es que esto no es un gasto corriente. O sea, no es una cuestión de... Aunque podría argumentarse o podría enfocarse según la magnitud, ¿vale? Pero como es algo que organiza expresamente la Dirección General, que no es que esté mandando a personal allí a un evento, sino que lo está organizando la Dirección General para el fomento de la lectura, se entiende que es, pues eso, en concreto, de esta partida, de gastos en inversiones de carácter inmaterial,
¿vale? Carácter inmaterial es un poco cajón desastre, donde tenemos cuestiones como pueden ser bienes en sí de carácter inmaterial, como pueden ser programas informáticos, patentes, gasto en investigación, cosas así, y también el gasto a lo mejor de una feria promocional, pero se entiende, claro, en la medida en que sea algo de más envergadura, pasa de ser, como siempre, de capítulo 2 a capítulo 6. En este caso vamos a asumir que estamos hablando de eso, ¿vale? Que estamos hablando de una feria promocional en fomento de la lectura, ¿vale? Donde tiene aquí un carácter fundamental esta dirección general por ello, ¿vale? Sí, la 18 es la A. La 19, por lo tanto, y luego otra cosa. Esta pregunta, dejando al margen eso otro que estoy comentando, esta pregunta es un clásico. O sea, esta pregunta seguro que os vais a encontrar alguna parecida. Quizá no tanto en que combine el mezclar si es capítulo 2 o capítulo 6, no tanto eso como el hecho de ¿hace falta modificación presupuestaria o no? Eso es fundamental, porque por ahí, o sea, es que lo preguntan en todos los exámenes. Lo que hay que ver es, primero, localizar el gasto en la tabla. Ya hemos localizado que es capítulo 6, y luego lo siguiente que tenemos que ver es si, por especificidad, por vinculación, tenemos la posibilidad de hacer frente a ese gasto, en cuyo caso no haría falta una modificación presupuestaria, ¿vale? Si no, ya veríamos qué modificación presupuestaria es la que toca. En este caso, el gasto asciende a 65.000, con lo cual no hace falta modificación porque directamente es que hay. No solamente en el conjunto, o sea, sí, en el conjunto porque con esto no hay suficiente, pero como tenemos que saber que capítulo 6 vincula a nivel de capítulo, ¿vale? Tanto en el Estado como en los organismos autónomos, pues tenemos que saber que podemos echar mano de todo el capítulo 6 antes de recurrir a las modificaciones presupuestarias. Vale, esto lo tenemos aquí. Bueno, todo esto no me voy a poner a explicarlo porque ya lo hemos visto tanto en los materiales como, o sea, lo hemos explicado 1000 millones de veces, y luego en diversos ejercicios lo explico también. La diferencia entre capítulo 2 y capítulo 6, que hay que tenerla muy clara, porque muchas preguntas van por ahí. Y luego esta, ¿vale? Un poco te he incluido esto para recordarte que este es el punto de partida siempre por el que tenemos que pasar para saber si hay o no, o paso previo, preliminar, antes de decir si hace falta modificación presupuestaria. En este caso estamos aquí, en este escenario, capítulo 6, en el conjunto del capítulo 6, como hemos dicho, hay suficiente para atender esos 65.000 euros, con lo cual no hace falta modificación presupuestaria. Lo de analizar, a ver, en el examen seguramente será algo más claro, ¿vale? Pero en este caso tenemos que atender sobre todo a dos cosas. Sobre todo los gastos corrientes son claros, ¿vale? Quitando el artículo 23, que son indemnizaciones por razón de servicio, pero ya tenemos que estar súper avisados, ¿vale? De esa ambigüedad, porque no es capítulo 1, no son gastos de personal. Quitando eso, el capítulo 2 es evidente, son gastos de medio pelo. Gastos de medio pelo, gastos recurrentes, gastos de cosas que se gastan. Esto se gasta, pero esto tiene un cariz de inversión, ¿vale? Y tiene otra magnitud. Tiene otro enfoque distinto. Sí que es verdad que en un examen lo que es la diferencia es más clara y la vas a ver más, como por ejemplo en la pregunta 18, ¿vale? Para formar parte de un depósito ya no es capítulo 2, clarísimo. Pues nada, hasta aquí. Y además, para mi sorpresa, bastante cuadrados los tiempos, en realidad, me sorprende. Os voy a pasar un cuestionario a modo de declaración responsable. ¿Sabéis lo que es o sea, la idea de declaración responsable es que tú dices, tengo tanto, y luego, en caso de que se comprueba, por ejemplo, yo ahora mismo en mi trabajo, ¿no? Estamos tramitando ayudas a subvenciones, y ellos te dicen, he hecho esto, tengo estos méritos, o he conseguido, tengo esta financiación, o cuento con tal actor, ponte, ¿no? Luego, cuando se le vaya a dar la ayuda, se le dice, a ver, demuéstrame eso.
Pues aquí la idea es esa, ¿vale? O sea, os voy a pasar un formulario, tenéis que rellenarlo con las puntuaciones que habéis tenido y luego a partir de ahí iremos viendo los que tengan mayores puntuaciones y iremos viendo sus resultados, lo que previamente habéis tenido que enviar al correo que pusimos antes. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece la experiencia? Entramos ya un poco en fase, estamos transicionando hacia la fase de debate coloquio, la fase final. Queda claro, entiendo lo que necesito que hagáis ahora, ¿no? O sea, necesito que, bueno, que lo hagáis si queréis, ¿vale? Que pongáis eso, vuestra puntuación, es un formulario que lo vais a ver y ponéis el correo electrónico con el que os registrasteis y vuestra puntuación en puntuación neta, ¿vale? La puntuación neta, lo repito por si acaso hay alguien despistado que a día de hoy no sabe cómo se calcula, son las brutas, o sea, las puntuaciones correctas totales que has tenido, puntuaciones correctas, menos los fallos divididos por 3. Es decir, tú imagínate que tienes 10 bien y 3 errores, ¿vale? Pues esos son 10 menos 3 dividido entre 3, que es 1, 9. Tienes de netas un 9. Esa es la puntuación que me vais a tener que poner. Bueno, en todo caso, Eva, por cierto, no me he fijado. 18 bien. No sé si es un ejemplo o lo estás poniendo tú de verdad. O sea, si tienes 18 bien, me parece maravilloso, ¿eh? Por cierto, si alguno de los... Aun a riesgo de parecer esto un chanchullo, pero no lo es... Si alguno de los que habéis quedado, de los primeros, se ha preparado conmigo o yo lo tengo a tiro, que sepáis que os voy a llamar, ¿vale? Os voy a llamar para hacer la entrega de premios así un poco más espectacular. ¿Cuándo crees que será la convocatoria a examen? Sabiendo que son cábalas. Sabiendo que son cábalas. Incidiendo, porque no quiero oír dármelas de Nostradamus, como hace mucha gente en esto. Yo... mi lógica me dice que no van a convocar antes de sacar la oferta de empleo público de junio, con lo cual, y no creo que vayan a convocar en verano, con lo cual yo creo que la convocatoria se irá como muy pronto después de verano, con lo cual como muy pronto examen para final de verano, principio del año que viene. Mi cábala, como muy pronto. Pero como siempre, si estás estudiando, machaca como si fuese el examen, no sé, para septiembre. ¿Me explico? Los resultados los pondré en la web, ¿vale? En la página web, como si fuera lo del INAP, ¿vale? Lo pondré abajo, vamos a intentar emular lo más posible el procedimiento y aparecerán debajo. Octubre, no, vamos a ver, estoy diciendo lo que yo creo y lo que yo haría, o sea, lo que yo creo que va a pasar y lo que yo haría si estuviese estudiando, son dos cosas distintas. Yo creo que va a pasar eso, que el examen va a ser para final de año, principio del año que viene, como muy pronto, creo. Si tuviese que estudiar, insisto, me mataría a estudiar como si fuese para septiembre, por si acaso. Es que mi mentalidad en esto siempre fue, si me meto en esto, no es para quedarme a las puertas. O sea, pero en fin, ya es algo que esto os lo he comentado muchas veces. Lo que sí me gustaría es saber qué dicen ahora los que en su momento, porque eso es algo, o sea, en enero decían que el examen iba a ser para marzo. En febrero decían que iba a ser para yo qué sé, para junio. Y siempre va así. Y que lo sabían de bueno, no sé, toda esa gente que dice ahora, ¿sabes? Pero bueno. Claro, ahora dicen que la convocatoria es mayo, sí o sí. Además dicen sí o sí que lo saben porque conocen a... yo qué sé, en fin, me voy a callar. Digo que todas las voy a centrarme más en novedades a partir de haber hecho el módulo 10 porque es el último módulo que tiene temas nuevos, por así decirlo, y en los módulos 11 y 12 voy a estar un poco más libre porque ya va a ser trabajar sobre materiales ya hechos en gran medida, aunque también tienen materiales nuevos, pero la idea es eso, la idea es ir centrarme en eso y trabajar un poco más en las actualizaciones, que tengo algunas pendientes, pero las tengo todas bastante amarradas, ¿vale? Las soluciones, sí, voy a poner una versión simplificada de estas soluciones, porque la versión extendida, lo que hemos estado viendo ahora, aunque lo podéis ver ahí, gran parte de estas preguntas van a estar incluidas en el simulacro 3, que está en el módulo 9, si no recuerdo mal,
¿vale? Con lo cual eso, lo que es el texto, el material de todo ese desglose con la relación de las leyes y todo eso, lo reservo para esos contenidos, ¿vale? Pero lo que son las respuestas simplificadas a modo de los exámenes del INAP, los pondré como simulando como hace en la página del INAP, junto con la respuesta, junto con la relación de opositores que, en fin, con las notas. Lo del teletrabajo, sí, estoy teletrabajando. Sobre eso pensaba hacer un vídeo, no sé si... Porque yo sinceramente, o sea, yo estoy haciendo los vídeos, por ejemplo, lo de diario de un Funci, y al mismo tiempo me resulta como un poco de pudor, no sé, al mismo tiempo digo, ¿esto le interesa a alguien? ¿Sabes? Lo veo como muy friki, ¿sabes? Pero en el vídeo anterior quería separar eso de cómo se fueron dando... O sea, quería un poco ceñirme a lo que fue mi experiencia. Y yo, en mi experiencia, de primeras no tenía ni idea si iba a tener o no teletrabajo. He acabado teniendo teletrabajo y bastante. A día de hoy trabajo físicamente un día. Con lo cual puedo estar yendo y viniendo. Esta semana no, pero puedo estar yendo y viniendo. O sea, vengo y vuelvo a Sevilla en el mismo día. Que luego más adelante cambie, pues veremos. Creo que se va a instaurar 2 días a la semana, pero tengo que verlo con detenimiento. En todo caso, en mi organismo, porque yo estoy en un organismo autónomo, no estoy en cultura, en el ministerio propiamente dicho, hay bastante manga ancha. En el buen sentido. O sea, hoy por ejemplo estamos trabajando a destajo. Bueno, la palabra no es a destajo en rigor, pero es bastante intenso. Porque estamos tramitando ayudas y estamos justo ahora mismo en el cuello de botella de todo el curro. Y las jefas, tengo muy buena suerte, no sé si, espero que no vean esto, ¿sabes? Pero bueno, la verdad, las jefas son bastante buenas. O sea, van mucho de... A ver, objetivos. Es quizá de los puestos menos presencialistas que puede uno haber tenido en la administración. Seguro de toda mi promoción, de los puestos menos presencialistas en el sentido de lo importante no es el tiempo, sino lo que hagas. ¿Vale? Luego realmente a efectos prácticos le echas las 7 horas y media, ¿sabes? Pero, en fin. Sí, el simulacro 3 en proceso, en parte por esto, Mara, pero lo subiré completo, obviamente. Estarán estas preguntas y el resto de las preguntas enteras. Que lo del teletrabajo es una cosa bastante interesante. Por eso me gustaría comentarla en otro vídeo, porque es curioso cómo depende mucho. Por ejemplo, compañeros que están en el ministerio, aunque estamos en la misma sede, el mismo edificio, compañeros que están en el ministerio tienen que fichar físicamente con una tarjeta, ¿vale? Yo no, yo por ejemplo, ya desde el primer día, literalmente, me explicaron cómo funciona lo del fichaje telemático, aunque lo tenía que hacer allí al principio, pero nada, de primeras fue eso. Ya digo, todo, quizá lo mío, en cierto sentido, también hay que tener en cuenta que no es representativo. Porque ya digo, estoy en un organismo autónomo donde se hacen las cosas, pues eso, con más libertad. Pero una libertad, desde mi punto de vista, muy bien entendida, porque estamos trabajando con bastante eficiencia. El teletrabajo se va a quedar. Eso está claro. O sea, de hecho, yo creo que ya está empezando a regularse y se va a quedar. Porque es que es mucho más eficiente. Lo de las horas es otra cosa también. Todo eso de las horas lo voy a contar en detalle porque me parece que da para un vídeo entero, ¿vale? Una cosa que la estaba pensando antes de hacer el directo, una de las cosas que me parecen así, parece una obviedad, ¿no? Todo el mundo la dice y demás, pero es que es así, yo la estoy viviendo. La diferencia entre este trabajo, aunque ahora mismo estoy en una fase que comparativamente con lo que se hace el resto del año en este sitio en el que yo estoy, por lo visto, es mucho más intensa. Lo que yo estoy viendo incluso ahora es que tú sales de aquí y eres persona. ¿Me explico? O sea, se te respeta el descanso, se te respetan los horarios, no hay... no sé. Hay una idea que es obvia, pero ahondar en ella no es tan fácil o no sorprende. A mí me resultó gratamente desconcertante descubrir que tú tienes que responder ante tus jefes, pero antes tú respondes ante una ley, tú respondes ante una norma. O sea, si tú tienes derecho a X, nadie te lo va a discutir. Eso va por delante de todo. Y eso es maravilloso. O sea, lo digo
sobre todo si habéis lidiado con la empresa privada o si habéis tenido un negocio propio, peor todavía. En este sentido, que sencillamente primero van los intereses del negocio y luego tus derechos. Aquí está más equilibrado, ¿sabes? He entrado en plena temporada alta totalmente. El dinero todavía no he cobrado. o a lo mejor ya me ha llegado, porque como yo entré el 18, todavía no he visto un duro. Si me he planteado preparar auxiliar administrativo, saqué los primeros módulos de auxiliar administrativo, tanto de auxiliar administrativo como de administrativo promoción interna. Desde hace poco, no lo he publicado en ningún sitio, ya estoy recibiendo gente, pero sí, de esa manera. Y luego promoción interna está comprendido absolutamente, con lo cual también estoy readaptando los módulos de turno libre a promoción interna. Ya tengo 2 puestos en la página, lo digo, bueno, si conocéis a alguien que le pueda interesar, pues bien. Lo de buscarme piso, Belén, es que estoy un poco en tierra de nadie, porque como trabajo un día a la semana aquí en Madrid, puedo estar yendo y viniendo, con lo cual todavía no me urge tanto. La ofimática, que simplemente, bueno, también por puntualizar, que todavía no nos agobiemos, ¿vale? Que hay gente que le entra como el agobio, porque hay que centrarse en la primera, sobre todo aquellos que hayáis cogido la primera parte de las 3 de la ofimática, no queréis ir más allá, ni siquiera dominar lo de la primera parte, porque para dominar eso ya hay bastante. Y hay que centrar las atenciones siempre en el primer examen. Ya muchos de vosotros sabréis un poco cómo me fue a mí, sin haber tocado prácticamente eso. ¿La ofimática posible prepararla en 2 meses? No, complicado. O sea, ni tanto ni tan calvo, ¿vale? O sea, no nos vayamos al extremo opuesto. Entonces, de todas formas, no creo que entre examen y examen vaya a haber 2 meses, habrá algo más. Lo suyo es llegarse al periodo entre guerras habiendo tocado algo, pero sin habernos distraído del estudio del primer examen. En el término medio está la virtud. Vale, pues nada, chicos, ya la cosa nos estamos acercando a las 2 horas. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Como siempre digo, espero que os haya resultado útil, instructivo, ameno. Ya miraremos las notas, las puntuaciones en la declaración responsable y haremos la entrega de premios si procede, sobre todo si os tengo fichados. Os llamaré, si me puedo tomar la confianza, y eso. Y lo publicaremos como si fuese como en el INAP. Quizá incluso hagamos algún análisis de las respuestas que habéis dado, las puntuaciones y demás, por ver un poco cómo os habéis movido. Y eso. Que mucho ánimo y seguid dándole caña, que en fin, quiero pensar que si estáis aquí es porque estáis bien enchufados en la oposición, que es de lo que se trata, de estar ahí y de aguantar el tirón. En fin, no me entretengo más, no os entretengo más, os mando un saludo, un abrazo, mucho ánimo y nos vemos en otros vídeos, en módulos, por ahí, ¿vale? Hasta luego, chao.